ha ocurrido algo verdaderamente excepcional en el tablero de la geopolítica mundial y, curiosamente, el silencio mediático al respecto es casi absoluto. Mientras el gobierno en Washington se concentraba en desplegar su tradicional arsenal de coacciones económicas contra México, utilizando advertencias sobre aranceles, una retórica migratoria incendiaria y las maniobras de presión habituales, el Kremlin ejecutó un movimiento de una exactitud quirúrgica que ha transformado por completo las reglas del juego. La administración de los Estados Unidos operó bajo la falsa premisa de que podía doblegar a su vecino del sur mediante las tácticas imperiales características del siglo pasado. Sin embargo, se ha topado de frente con una arquitectura de gobernanza global renovada que ya no acata sus mandatos de forma sumisa. Rusia no se limitó a ofrecer a la nación mexicana soluciones en materia energética y avances tecnológicos en el momento de mayor tensión, sino que instauró un precedente histórico que sacude las bases mismas del predominio estadounidense en su zona de influencia natural. Lo que estamos presenciando es, en términos prácticos, el desmoronamiento de la doctrina Monroe en pleno siglo XXI. Esa antigua noción de que América Latina es el recinto exclusivo o el patio trasero de los Estados Unidos ha quedado obsoleta. El error de cálculo de Donald Trump radicó en ignorar que en el actual sistema multipolar los países poseen un abanico de opciones estratégicas. Cuando un país ejerce una presión asfixiante sobre un aliado comercial de primer orden, mientras sus competidores geopolíticos ofrecen una colaboración sin ataduras ni exigencias humillantes, no está proyectando autoridad, sino que está precipitando su propia decadencia en la escena internacional. Esto no es una elucubración teórica, es la cristalización de una nueva realidad de poder que está redefiniendo los liderazgos globales. Para comprender cómo hemos alcanzado este punto de inflexión, es necesario analizar el proceso, pues este fenómeno no es fruto del azar. Se trata de la consecuencia directa de décadas de desaciertos estratégicos por parte de Washington, procesos que la gestión de Trump no hizo más que acelerar de forma drástica. Al examinar el vínculo bilateral entre Estados Unidos y México en los últimos años, se percibe una constante, un ciclo ininterrumpido de ultimátums y chantajes financieros, desde el discurso sobre la construcción del muro fronterizo hasta las amenazas recurrentes de clausurar el comercio binacional o imponer gravámenes punitivos a las exportaciones mexicanas. Se fomentó un entorno de desconfianza profunda que ninguna alianza puede resistir eternamente. El aspecto que muchos observadores ignoraron es el mensaje implícito que Washington enviaba al resto del planeta, que ser socio de los Estados Unidos implica aceptar condiciones degradantes y estar sujeto a los caprichos de su política doméstica. México no es un actor menor, es la 15ª economía del mundo y un pilar comercial para los estadounidenses, con un intercambio que supera los 600,000 millones de dólares cada año. Industrias críticas como la automotriz, la tecnología electrónica y el sector agropecuario están tan integradas que millones de empleos en Estados Unidos dependen directamente de la estabilidad mexicana. Por tanto, cada vez que Trump utilizaba a México como un blanco fácil para obtener réditos electorales en sus eventos, estaba demostrando una incomprensión total de la diplomacia contemporánea y de las alianzas del nuevo milenio. Rusia supo identificar esta vulnerabilidad, una oportunidad entregada por la propia torpeza estratégica de Washington. Moscú no se presentó en Ciudad de México con exigencias ni posturas de superioridad. Llegó con propuestas de cooperación técnica y económica
que benefician a ambas partes por igual. Ofreció inversiones en infraestructura y acuerdos comerciales libres de las condiciones ideológicas que suelen caracterizar a los pactos con Estados Unidos. El Kremlin recordó una regla de oro que Washington parece haber traspapelado en un entorno de libre elección: el respeto y el beneficio mutuo siempre derrotarán a la amenaza y la humillación. Existe una ironía histórica que no debe pasar desapercibida. Durante la era de la Guerra Fría, Estados Unidos movilizó una cantidad ingente de recursos para blindar a América Latina bajo su égida, recurriendo a intervenciones de toda índole para evitar la entrada de potencias rivales en el hemisferio occidental. La doctrina Monroe de 1823 era el escudo ideológico para tratar a la región como un feudo privado. No obstante, en las últimas 2 décadas, el mundo se transformó mientras la mayoría de la población estadounidense permanecía ajena al cambio. China se consolidó como una potencia económica colosal. Rusia recuperó su capacidad de influir más allá de sus fronteras, y naciones como Brasil o India comenzaron a trazar sus propios rumbos. América Latina, cansada de ser tratada como una subordinada, empezó a diversificar sus horizontes. En lugar de modernizar su enfoque y proponer términos de intercambio más atractivos, la administración Trump optó por intensificar la coacción. México, por su proximidad geográfica y dependencia económica, fue el termómetro de este fracaso. Cada vez que surgía una nueva amenaza arancelaria, la clase política mexicana se veía forzada a cuestionar la viabilidad de una relación tan tóxica, mientras la opinión pública se distanciaba cada vez más de su vecino del norte. Este distanciamiento fue aprovechado por Rusia y China para presentar alternativas viables y concretas. Es posible que algunos críticos argumenten que la capacidad económica de Rusia no puede competir con la de Estados Unidos en México, y en términos de volumen bruto tienen razón. Sin embargo, ese no es el punto determinante. Lo relevante aquí es la ruptura de la exclusividad y la dependencia unilateral. El hecho de que México pueda ahora decirle a Washington que tiene otros proveedores de tecnología energética o nuevos mercados de exportación altera por completo la balanza de poder en cualquier mesa de negociación. Es como un empleado que de repente tiene ofertas de trabajo alternativas. Su empleador actual ya no puede imponer condiciones arbitrarias. Ahora debe competir y ofrecer un trato digno. Este fenómeno marca el ocaso del monopolio del poder estadounidense. Durante años, Washington pudo imponer su voluntad porque no había competidores reales en tecnología, capital o seguridad. Hoy China ofrece infraestructura competitiva, los BRICS desarrollan sistemas financieros paralelos al FMI, y Rusia brinda cooperación en seguridad sin sermones políticos. Las élites de Washington parecen estancadas en la mentalidad de 1990, asumiendo que la hegemonía es un derecho divino y permanente, ignorando que la historia es un flujo constante de cambios y que el orden unipolar se está desintegrando ante sus ojos. Si analizamos el sector energético, el caso mexicano es muy revelador. La nación posee vastas reservas, pero requiere una modernización urgente. Tradicionalmente este nicho estaba reservado para las corporaciones estadounidenses. Sin embargo, la llegada de propuestas rusas en energía nuclear, tecnología de gas natural licuado y desarrollo de infraestructuras críticas le otorga a México una palanca de negociación que antes no poseía. No se trata de que México vaya a romper todos sus lazos con el norte, sino de que ha dejado de ser el socio dócil que acepta términos impuestos por decreto
Este cambio de paradigma está siendo observado con lupa por el resto de América Latina. Si México, con su nivel de integración y vulnerabilidad, ha logrado diversificar sus apoyos naciones como Brasil, Argentina o Chile, se sienten aún más legitimadas para profundizar sus vínculos con otras potencias. De hecho, esto ya es una realidad. Brasil tiene en China a su principal socio y Argentina ha canalizado inversiones masivas provenientes de Beijing. Incluso Venezuela ha logrado sortear sanciones extremas gracias a su red de apoyo con Rusia y China. Estamos viendo el final de una era en la que una sola capital dictaba el destino de todo un continente. Lo más irónico es que este declive no fue una conquista externa, sino el resultado de la propia incapacidad de Estados Unidos para tratar a sus aliados con una visión de futuro. Trump creyó que la intimidación funcionaría como siempre, sin darse cuenta de que el mundo ya es otro y que en esta nueva era quien no ofrece respeto termina ofreciendo su propia irrelevancia. La transformación estructural de la Sayo-Kane, relaciones internacionales que estamos presenciando, tiene su epicentro en la capacidad de elección. Para entender el calado de lo que Rusia está logrando en México, debemos alejarnos de la visión simplista que solo mide el éxito a través de las balanzas comerciales brutas. El valor estratégico de la intervención de Moscú no reside en superar el volumen de dólares que fluyen a través de la frontera norte, sino en el concepto de la soberanía estratégica. Cuando una nación como México, históricamente atada a las decisiones de Washington, logra abrir canales de comunicación y cooperación técnica con una potencia rival de los Estados Unidos, el monopolio de la presión desaparece. Este es el punto que los estrategas de la administración Trump no lograron procesar en la política del siglo XXI. La influencia se gana mediante la asociación, no mediante el asedio. Durante décadas, el poder de los Estados Unidos se cimentó en ser el único proveedor de soluciones para los problemas del desarrollo. Si una nación latinoamericana necesitaba modernizar su red eléctrica, adquirir tecnología de telecomunicaciones o acceder a créditos de gran escala, el camino pasaba inevitablemente por las instituciones y empresas estadounidenses. Sin embargo, ese ecosistema de exclusividad se ha roto. Rusia ha irrumpido en sectores donde México tiene necesidades urgentes y donde Washington solo ofrecía exigencias políticas. Moscú ha puesto sobre la mesa propuestas tangibles en áreas como la tecnología satelital, la medicina avanzada y, de manera más crítica, la infraestructura energética. Consideremos por un momento la industria del gas y el petróleo. México es un gigante energético que lucha por optimizar su producción y refino. Históricamente, las empresas de Texas han sido los socios naturales, pero cuando Washington utiliza la dependencia energética como una soga para extraer concesiones en política migratoria, México se ve forzado a mirar hacia otro lado. Rusia, a través de sus gigantes estatales, ha ofrecido no solo inversión, sino transferencia tecnológica en áreas como el gas natural licuado y la energía nuclear con fines civiles. Estas no son promesas abstractas, son proyectos con viabilidad técnica y esquemas de financiamiento que no dependen del sistema bancario tradicional controlado por Wall Street. Al diversificar sus proveedores de tecnología crítica, México no está abandonando a los Estados Unidos, está adquiriendo la capacidad de decir no cuando los términos del norte son abusivos. Esta nueva dinámica de poder es similar a un cambio de paradigma en el mercado laboral global. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos fue el empleador único de la región. Podía ofrecer salarios bajos y condiciones precarias porque los trabajadores no tenían a dónde ir. Hoy,
México tiene ofertas competitivas de otros empleadores globales. China ofrece infraestructura a precios que Washington no puede o no quiere igualar. Y Rusia ofrece una cooperación en seguridad y energía que no viene acompañada de sermones sobre cómo debe gestionarse la política interna. Esto obliga a los Estados Unidos a una posición que detestan la competencia. Washington ya no puede dar por sentada la lealtad de México. Tiene que ganársela ofreciendo mejores términos, más respeto y una visión de futuro compartida que vaya más allá de la seguridad fronteriza. La ironía de esta situación es que la propia arrogancia de las élites en Washington ha sido el mejor agente de ventas para Rusia y China. Al tratar a México como un problema a resolver en lugar de un socio a cultivar, han empujado activamente a las élites políticas y empresariales mexicanas hacia los brazos de sus rivales estratégicos. Cada amenaza de aranceles punitivos, cada insulto proferido en un mitin electoral ha sido una señal para Moscú de que la puerta del hemisferio occidental estaba abierta de par en par. Rusia simplemente tuvo que caminar a través de ella ofreciendo un trato digno. El impacto de este giro trasciende las fronteras mexicanas. El resto de América Latina está observando este experimento de autonomía con una mezcla de asombro y esperanza. Durante siglos, la sombra de los Estados Unidos fue tan larga que oscurecía cualquier intento de política exterior independiente en la región. Pero si el vecino más cercano de Washington, el país más integrado en su economía y el más vulnerable a sus sanciones, puede establecer una relación significativa con Rusia, entonces el precedente está sentado para todos los demás. Estamos viendo cómo países como Brasil, Argentina o Colombia empiezan a recalibrar su posición en el mundo. Ya no se trata de elegir bandos en una nueva guerra fría, sino de ejercer una política de no alineamiento activo, donde se busca el beneficio nacional, cooperando con todos los centros de poder disponibles. Este fenómeno es lo que los teóricos llaman el fin de la hegemonía unipolar. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más fuerte, pero su capacidad para dictar resultados políticos y económicos mediante la mera intimidación se ha erosionado gravemente. El mundo se ha vuelto demasiado complejo y los centros de poder demasiado diversos para que una sola capital pueda controlarlo todo. China ha construido una red de dependencia económica a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta Rusia ha demostrado ser un socio de seguridad confiable para aquellos que buscan alternativas a Washington y los países del sur global. Están aprendiendo a jugar con estas rivalidades para maximizar su propio desarrollo. Lo que resulta fascinante de la jugada rusa en México es su minimalismo estratégico. Rusia no necesita desplegar tropas ni gastar billones de dólares para desafiar el dominio estadounidense en América Latina. Solo necesita estar presente, ofrecer alternativas viables en momentos de fricción y tratar a los gobiernos locales como iguales soberanos. Este enfoque de bajo costo y alto impacto es extremadamente efectivo porque se apoya en el resentimiento acumulado contra décadas de intervencionismo estadounidense. Rusia se posiciona como el equilibrador, el actor que permite que las naciones respiren cuando la presión de Washington se vuelve asfixiante. Para la administración Trump, esta realidad es un golpe directo a su visión del mundo. Su estrategia de América primero se basaba en la premisa de que Estados Unidos es tan poderoso que el resto del mundo no tiene más remedio que aceptar sus términos. Pero la realidad del 2026 es que el poder es relativo. Si cierras tu mercado a un socio, ese socio buscará nuevos mercados. Si retiras tu tecnología, buscarán nuevos proveedores.
El aislamiento que Trump intentó imponer a México terminó por aislar a los propios Estados Unidos de una de las regiones con mayor potencial de crecimiento del mundo. Además, debemos considerar el factor de la seguridad regional. Durante mucho tiempo, la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos fue la piedra angular de la estabilidad hemisférica. Sin embargo, al politizar la lucha contra el narcotráfico y utilizarla como arma de presión, Washington ha erosionado la confianza de las instituciones de seguridad mexicanas. En este vacío, la posibilidad de que Rusia ofrezca cooperación en inteligencia, tecnología de vigilancia y equipamiento militar es una pesadilla estratégica para el Pentágono. No se trata de que México vaya a albergar bases rusas, sino de que la interoperabilidad y la dependencia técnica que antes pertenecían exclusivamente a Estados Unidos están empezando a fragmentarse. En última instancia, lo que estamos viendo es una redistribución masiva del capital político global. México está liderando un movimiento de desvinculación selectiva que permite mantener los beneficios de la integración económica con el norte mientras se protege de sus excesos políticos mediante alianzas estratégicas con el este. Es un baile diplomático delicado lleno de riesgos, pero es el único camino hacia una verdadera soberanía en un mundo donde el viejo orden ya no ofrece garantías. Rusia ha entendido esto perfectamente y ha jugado sus cartas con una maestría que ha dejado a los analistas de Washington preguntándose cómo perdieron el control de su propia vecindad. El fenómeno que se está gestando en la relación entre México y Rusia es mucho más que una simple anécdota diplomática. Es el síntoma definitivo de que el orden unipolar estadounidense ha llegado a su fecha de caducidad. Lo que aterra profundamente a los estrategas en Washington no es la posibilidad de que México rompa por completo su vínculo con el norte, algo que sería económicamente suicida, sino el hecho de que México ya no será un actor sumiso que Cutro acepte cualquier dictado por falta de opciones. Estamos ante un cambio de paradigma donde el vecino más importante de los Estados Unidos ha decidido que su lealtad no es una herencia garantizada, sino un activo que Washington debe cuidar y respetar. Si México logra diversificar sus alianzas y como consecuencia obtiene mejores condiciones de negociación con los Estados Unidos, el mensaje para el resto del hemisferio será ensordecedor. Naciones como Colombia, Chile o Argentina están observando cada movimiento, tomando nota sobre cómo el ejercicio de una soberanía inteligente puede reducir la vulnerabilidad ante las presiones de la Casa Blanca. De hecho, este proceso ya está en marcha. Brasil ha consolidado una relación comercial gigantesca con China que eclipsa su vínculo con el norte. Argentina ha buscado oxígeno financiero y de infraestructura en Beijing. E incluso Venezuela, a pesar de un bloqueo económico casi total, ha logrado mantenerse en pie gracias a sus redes de apoyo con Moscú y los países asiáticos. La era en la que una sola capital podía decidir el destino económico y político de todo un continente ha terminado, y lo más irónico es que este declive no fue una conquista externa, sino el resultado de la propia negligencia estratégica de los Estados Unidos. La administración de Trump incurrió en el error de creer que podía intimidar a México basándose en una dinámica de poder del siglo pasado. No calcularon que en 2026 el mundo es radicalmente distinto, que México posee hoy una madurez diplomática mayor y que Rusia y otros actores globales estaban esperando el momento exacto en que Washington cometiera la torpeza de maltratar a su socio más fiel. Aquí surge la interrogante que debería quitarle el sueño a cualquier planificador en el Departamento de Estado
si han perdido su capacidad de influencia preponderante sobre México, su vecino inmediato y socio comercial más integrado, que les hace pensar que podrán sostener su hegemonía en el resto del planeta. Si no son